Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, abrir nuestras Biblias y nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Y nos vamos a ir al Evangelio de Jesús narrado por Juan. Juan capítulo 3, vámonos a un pasaje súper conocido. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos. ¿Estás preparado para recibir la palabra del Señor? Amén. Bien, los que no han dicho amén, vamos a intentar que llegue esa palabra, sembrar esa semilla en el corazón. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí vamos a leer en esta tarde nada más. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es enviada, es lanzada, es enseñada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Bueno, creo que es inmensamente conocido este pasaje, ¿verdad? Este encuentro que Jesús tiene con un principal de Israel, con un hombre llamado Nicodemo. Quédate con ese nombre, Nicodemo. Vamos a estar hablando unos minutos de este personaje. Y yo creo que todos alguna vez hemos escuchado enseñar o predicar de este asunto, de Nicodemo, este encuentro que Jesús tiene con este fariseo. No, la verdad que a mí me suena se me hace un poco raro el hecho de que conozcamos tanto de este pasaje, se predique y se enseñe tanto de este pasaje de Nicodemo, cuando la realidad es que no tenemos muchos datos de Nicodemo. No hay mucha información. La poca información que podemos sacar del texto es que él era un fariseo, que era principal de Israel, que era un maestro de Israel, poco más. Poco más podemos deducir de este hombre. La Biblia dice en el versículo 1 de Juan 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era fariseo. Y yo tengo una pregunta, ¿qué es un fariseo? ¿Qué es un fariseo? ¿Alguien podría responder qué es? Porque ¿cuántas veces hemos usado ese término? ¿Verdad? Incluso lo usamos para decir, eres un fariseo en el argot cristiano que nosotros tenemos, en ese vocabulario que los evangélicos nos hemos inventado, que solo nos entendemos entre nosotros. En vez de decir falso, hipócrita, decimos fariseo. Eres un fariseo. ¿Pero qué es? Porque usamos términos que a lo mejor no tenemos ni la más remota idea de lo que significa. ¿Qué es un fariseo? Muchas veces usamos este término sin conocer realmente su significado. Asociamos que fariseo es un hipócrita porque muchas veces los fariseos actuaban como tal, como hipócritas. Pero sería un error catalogar a todos los fariseos como hipócritas. Déjame unos minutos y te voy a explicar algo para que entiendas bien lo que la Biblia dice sobre los fariseos. En la época de Jesús, el judaísmo tenía varias ramificaciones. Tú podías ser judío, pero dentro del judaísmo había varias ramas, o como se le conoce, varias sectas judías.
Por una parte estaban los fariseos, por otra parte los saduceos, por otra parte los celotes, por otra parte los esenios y unas cantidades de sectas más, de ramificaciones más del judaísmo. ¿Cuántos han leído esto? Los esenios, los saduceos, los celotes, los fariseos, los escribas, los herodianos, todo este tipo de información que uno dice, ¿y qué significa esto? Bueno, eso tienes un pastor que te lo voy a explicar. Por una parte están los fariseos. Los fariseos se caracterizaban sobre todo por su estricta observancia que tenían a la palabra de Dios. Ellos eran muy, pero que muy minuciosos a la hora de leer la Biblia. Tanto es así que ellos no tocan la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero para que nos entendamos, ellos físicamente no la tocan, ellos tienen algo que se llama bank no recuerdo ahora el nombre, no quiero, por si estás tomando nota, no quiero inventar, es como una manita, aparte yo tengo una que la traje de Israel, es como una manita con un dedo así alargado que sirve para tú ir guiando tu lectura, pero no tocar las sagradas escrituras. Así eran de santos los fariseos. Ellos eran muy estrictos. Todo lo que la palabra de Dios decía, todo lo que la palabra de Dios enseña, así lo llevan a la práctica. Por ejemplo, el versículo favorito del judaísmo, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué hacen los fariseos? ¿Conocen esto que se llama tefilín? Yo tenía unos, Damaris me dijo, tráelos, pero es que es tanto rollo sacarlo, desenvolverlo. Son unas cuerdas que se atan con unas cajitas que te pones en el brazo izquierdo, con una cajita que te pones en la cabeza, en el frontal. Estas cajitas tienen precisamente el Shema, estos versículos escondidos aquí, puestos aquí. Incluso hay algunos, como es el caso como el que yo tengo, que tiene todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia lo tienen aquí metido en chiquitito. Entonces, ¿por qué se atan esto así, todo este tipo de cosas? Porque dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver, señores, no hace falta ser muy inteligente para deducir que el Señor está usando una metáfora, que el Señor lo que está insinuando es que la palabra de Dios hemos de atesorarla en nuestro corazón, tiene que ser parte de nuestro día a día. ¿Qué hacen los fariseos? La Biblia dice que la palabra ha de estar en el corazón. Cogen la palabra, se la ponen en el brazo izquierdo, y en este caso, porque la foto es un hombre leyendo la Biblia, pero ellos andan así, ponen la cajita sobre el corazón, y ellos dicen, la palabra de Dios está sobre el corazón. Soy un perfecto fariseo porque estoy cumpliendo a rajatabla lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hacen los fariseos? Se atan esto en la mano y se lo ponen frente a los ojos para poder decir, yo estoy cumpliendo estrictamente lo que la palabra de Dios dice. Pudiera parecer hasta algo ridículo, de hecho creo que lo es, pero para que te hagas una idea de lo que es ser un fariseo, es llevar a rajatabla lo que la palabra de Dios dice. Esa radicalidad hacia la palabra de Dios les llevó a vivir separados de los demás. Y no porque los demás les rechazasen, sino porque ellos rechazaban a los demás. Ellos consideraban a los demás como impuros, como ignorantes. Tú no sabes lo que yo sé, Amy. Por lo tanto, tú no tienes el derecho y el privilegio de juntarte conmigo, decían ellos. Así que se separaban. De hecho, el término fariseo en el original significa separados. No solamente eran radicales en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley, espero que entiendan, por favor, que estamos hablando del Antiguo Testamento. Los judíos no creen, no le dan validez al Nuevo Testamento. Ellos no solamente eran muy radicales con la palabra de Dios, sino que además le daban la misma importancia a las tradiciones orales. No solamente ellos decían, es que el Señor dice en su palabra, sino que aparte decían, es que el rabino fulano de tal hace 2 siglos enseñó, es que el rabino fulano de tal hace 50 años enseñó, es que la tradición dice que hay que hacer esto. Eran muy legalistas. Ellos le daban la misma importancia a lo que decían los hombres que a lo que decía Dios. A tal grado que si esas enseñanzas de Dios y esas enseñanzas de los hombres chocaban, muchas veces se decantaban por las tradiciones y no por la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo en Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Esa espiritualidad de la que presumes, a veces la dejas a un lado porque prefieres lo que dicen los hombres a lo que dice Dios. Y no solamente eran bien estrictos en cumplir la ley y las tradiciones, sino que además eran tan santos, eran tan perfectos, que se preocupaban mucho en que los demás también lo hicieran. Eran muy legalistas, muy condenatorios.
Ellos son, por ejemplo, los que cogieron a aquella mujer pillada en el mismo acto de adulterio y la pusieron frente a Jesús para que fuera apedreada. Son estos los fariseos. Yo cumplo la ley y exijo que tú también la cumples. Y si no te avergüenzo, y si no te condeno. Es como esos cristianos que van tirando versiculazos a la cabeza. ¿Conoces esos cristianos que atacan a otros usando la Biblia? Que tú dices, pero ¿y el amor dónde queda ahí? ¡Hasta la Biblia dice impío! Y tú dices, pero ¿y el amor dónde queda? Así eran los fariseos. Eran tan arrogantes que ellos no miraban por las personas. Esta gente pensaba que lo externo era más importante que lo interno. Ellos eran de los que piensan que una corbata te hace más santo. Los fariseos son de los que piensan que una falda por debajo de los tobillos te hace más santa. Los fariseos son de los que dicen, da igual cómo esté tu vida interior, da igual cómo esté tu relación con Cristo, mientras vengas en traje y chaqueta a predicar. El otro día cuando subí la predicación al canal de YouTube, la semana pasada ya no lo hago porque si soy piedra de tropiezo pues no lo quiero hacer. Pero la semana pasada no sé por qué no me di cuenta, cuando estaba aquí ya fue que me di cuenta, tenía los pantalones otra vez rotos. Y una mujer, y me hizo tanta gracia porque me dice, ¿y dónde está la ayuda idónea de ese hombre? ¿Dónde está la mujer para que le llame la atención? Entonces, pero escucha la enseñanza, aunque sea. Bájale el color a la tele si tú quieres, no mires la imagen. Yo entiendo, puedo llegar a entender eso. Hay gente sobre todo mayor que tiene, bueno, entonces no quiero ser piedra de tropiezo. Pero hay gente que piensa que da igual cómo esté tu vida con Dios siempre y cuando vengas con una corbata a predicar. Siempre y cuando vengas con una falda por debajo de los tobillos, así haga 40 grados, que vengas bien tapada, bien sin teñir el pelo, por supuesto, sin maquillar, sin nada, y que vengas y entonces eres santa. El Señor le dijo a esta gente, mira, ustedes son unos sepulcros blanqueados. ¿Sabes lo que significa eso? Ustedes son como unas tumbas bien pintaditas por fuera, bien hermoseadas, bien decoradas, pero por dentro lo que tienen es podredumbre, lo que tienen es muerte, son huesos nada más. Así eran los fariseos. Los fariseos se preocupaban mucho de que la palabra de Dios se llevase a la práctica, pero no tenían amor. En un momento dado, dice la Biblia, que Jesús, en un día de reposo, en un domingo, lo que pudiera ser para nosotros, que es el día señalado para el Señor, ¿amén? El domingo es el día del Señor para nosotros. ¿Y por qué no es el sábado? ¿Te puedo decir algo que a lo mejor te va a sorprender? Shabbat no significa sábado. ¿Sabes lo que significa Shabbat? Reposo. Los judíos, su cultura, el día de reposo es el sábado. Para los judíos el sábado es para lo que nosotros es un domingo. Ellos, el domingo es como un lunes, ellos hoy están empezando la semana, hoy están trabajando. Nosotros todavía tenemos unas horas de descanso. Hoy ellos están trabajando. Como el día de reposo es el sábado, el Shabbat, aunque se parezca al nombre, no es. El Shabbat, el día de reposo, dice no, hay que descansar porque es un mandamiento de Dios. Lo mismo que es un mandamiento de Dios trabajar, es un mandamiento de Dios descansar, reposar. Y entonces ellos se inventaron una cantidad de parafernalias con el tema del Shabbat, que no puedes hacer esto, no puedes dar determinados pasos, no puedes cocinar, no puedes prender la luz, no puedes hacer absolutamente nada. Es increíble la parafernalia que hacen los judíos en el Shabbat. Y entonces Jesús, en un día de reposo, en un Shabbat, en una sinagoga, mientras estaban en un culto, vio a una persona que tenía una mano seca, como si fuera una especie de lepra, una mano seca. Y dice la Biblia que el Señor lo sanó. ¿Qué creen que hicieron los fariseos? ¿Se alegraron por el hombre? ¿Se gozaron por la sanidad? ¿Se gozaron con el que se goza porque dijeron, ¡wow, ha traído sanidad! La Biblia dice en Marcos 3:2 que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarles. Y si te lees la historia, Jesús sana a este hombre y al final lo acusaron y lo estaban buscando para matar porque había sanado a un hombre en el día de reposo. Mi querido hermano, eso se llama religiosidad. Ellos consideraban que lo externo siempre era más importante que lo interno. Jesús fue muy duro con ellos. Incluso los denominó como hipócritas. De ahí a que muchos de nosotros asociemos el término fariseo con hipócrita. Pero no significa eso, no confundas eso. Fariseo significa separado, no hipócrita. El Mateo capítulo 23, versículo 3, fíjate lo que dice Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice el Señor? Guardadlo y hacedlo. Porque estos tipos saben, dice Jesús. Estos tipos serán como serán, pero son conocedores de la palabra. Todo lo que te digan, hazlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen, porque presumen, pero no hacen, dice. Dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y la ponen sobre los hombros de los hombres.
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías, los cordones negros que te acabo de enseñar de los tefilín, ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, de los talit que se ponen para orar, aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en las sinagogas para que todo el mundo les diga, Rabí, Rabí, les reconozcan. Eso es un fariseo. ¿Sabe? Podemos reducir esto a varias palabras nada más. Vivir de apariencia. Un fariseo es el que vive de apariencia. Pero tenemos que tener claro que Jesús no atacó a los fariseos. Atacó la conducta hipócrita de algunos fariseos. De hecho, encontramos a lo largo de los evangelios a Jesús teniendo muy buena relación con algunos fariseos. Incluso en una ocasión en el evangelio de Lucas, creo recordar, Jesús entra a cenar con un fariseo a la casa, no tiene problema. Y hay buenos protagonistas en la Biblia que vienen del fariseísmo, como por ejemplo, ¿quién? ¿Quién era fariseo? Nicodemo. ¿Quién más? Dime uno que sea fariseo de la Biblia. Conocidísimo. Más de la mitad del Nuevo Testamento es suyo. ¿Quién? Fariseo de fariseos, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, era fariseo, que estudió a los pies de otro grandísimo fariseo. ¿De quién? ¿Cómo se llamaba su rabí? Gamaliel, a los pies de Gamaliel. O sea, hay fariseos que tienen buena conducta. Por otra parte, están los saduceos. Los saduceos eran otra raíz del judaísmo que era bastante poderoso, porque tenían dinero. Ellos venían de la clase social alta, de la aristocracia. Ellos venían de la clase alta, de la privilegiada de Israel. De hecho, de los saduceos venían los sumos sacerdotes. ¿Alguien sabe decirme el nombre o los nombres? Porque había una peculiaridad justo en el año que Jesús fue juzgado para muerte. No había uno, había dos sumos sacerdotes. ¿Alguien sabe el nombre? ¿Cómo se llamaba? Caifás y el otro. Anás y Caifás. ¿De dónde provenían ellos? De los saduceos, de la clase alta, adinerada, la importante. Los saduceos solo aceptaban la palabra de Dios. Ellos rechazaban cualquier tradición oral. Le daba lo mismo lo que Gamaliel, lo que el otro, lo que el más allá enseñaba. Me da lo mismo lo que los hombres digan. Solo le daban validez a lo que la palabra de Dios dice. Y presumían de eso. Ellos iban siempre. Esos doctores de la ley presumían, yo solo creo en la Biblia, yo tengo conocimiento de la Biblia. Pero aunque presumían de que solo creían en la palabra de Dios, como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Jesús lo que le recriminó, el Mateo 22, 29, le dijo, ustedes, los saduceos, erráis ignorando las Escrituras. Ustedes presumen de que tienen mucho conocimiento, pero estás errando, porque no tienes ni idea de lo que la palabra de Dios dice, y mucho menos del poder de Dios. Presumes de algo que verdaderamente no tienes. Los saduceos formaron parte del grupo que entregaron a Jesús a los romanos para matarle. Luego, por otra parte, hay otro grupo que son los celotes, con Z, celotes, los celotes. Estos era el grupo judío más fanático, los más radicales. Algunos los han considerado incluso como terroristas, porque lo eran. Ellos estaban llenos de celo por cumplir la palabra del Señor. De ahí el nombre, los celotes, hablando del celo, ¿verdad? Ellos eran celosos, ellos eran violentos, estaban dispuestos a usar la violencia extrema con tal de que la palabra de Dios se llevara a la práctica. Ellos eran muy celosos, eran muy estrictos, tanto con la ley como con la tradición. Cometieron el gravísimo error, los celotes, de mezclar algo que es inmezclable, política y religión. Los celotes se metieron en política o se metieron a actuar contra la política y eso fue uno de sus grandes errores. Y expresaban esto con actos de terrorismo. Los celotes creían de sí mismos que eran instrumentos de Dios para vengar al pueblo. Ellos se creían que eran el instrumento de Dios para traer venganza a la tierra. Negaban la obediencia a todo poder terrenal porque dicen que solo obedecían a Dios. Y esto, aunque suene bonito, créeme que no lo es. No, yo solo obedezco a Dios. Bueno, también la Biblia enseña que hay que obedecer la autoridad humana. Y esto le trajo muchos problemas con los romanos, porque recuerden que los romanos habían invadido Jerusalén. Y los romanos, para sostenerse, cobraban altos impuestos a los judíos. Y los celotes decían, conmigo no. Yo no te voy a pagar ni un duro. César, conmigo no cuentes, decían ellos. Yo no te voy a pagar. Y entonces tenían que empezar a cortar cabezas, a matar y a todo, porque se metían en actos revolucionarios. Así eran los celotes. Ellos creían que cuando el Mesías viniese no iba a tener paz ni amor, sino que iba a venir con una espada en mano a cargarse a todos los romanos.
Ellos tenían el precepto en su cabeza que cuando el Mesías pusiera los pies sobre la tierra iba a venir con guerra, a matar a todos los romanos. Iba a empezar por el emperador y de ahí para abajo con todos los centuriones, con todos los soldados para traer venganza. Pero aún con toda esa radicalidad y violencia, ¿sabes una cosa? Jesús tuvo un celote en su equipo de los 12 apóstoles. Había un celote. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 13, que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Había un celote en el grupo de Jesús. No solamente como discípulo, sino que formó parte de lo que nosotros conocemos vulgarmente como los 12 apóstoles. Jesús escogió a Simón el celote porque la gracia de Dios sobrepasa todo prejuicio humano. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hubiésemos invitado a nuestra casa a un celote, yo por lo menos no. Simón se hubiera quedado a las puertas de mi casa. Yo no meto a un terrorista en mi casa. Yo le hubiera dicho, tú eres un asesino, tú eres un criminal, tus manos desechan demasiada sangre como para que tú entres a mi casa. Pero ¿cuántos dan gloria y honra al Señor? Que Él no mira lo que ve los humanos, sino que Él mira el corazón. Mientras todos desechaban a los celotes, Jesús llamó a uno de ellos para formar parte de su equipo. Luego, por otra parte, están los esenios. Ya voy a terminar con esto, pero quiero que aprendas. Están los esenios. Aunque si bien es cierto que el Nuevo Testamento no habla de esta ramificación del judaísmo, hay muchísima información de ellos por otros escritos. Los esenios se separaban del mundo. Eran muy austeros a la hora de vivir. De hecho, hay una foto ahí, parecían como, permíteme esta expresión, no es la correcta, pero para que me puedas entender, eran como hippies, ¿verdad? Se aislaban. De hecho, hay quienes lo comparan como los monjes de clausura, porque se aislaban. Los esenios vivían solos, apartados, para no contaminarse. Ellos tenían todas las cosas en común, participaban. Si yo comía era porque tú y tú tienen la misma porción de comida. Todo lo tenían en común. Al judaísmo le pasaba como a los cristianos de hoy, mucha división, muchas ramificaciones. Están los bautistas, los pentecostales, los adventistas, los metodistas, están los de Asamblea de Dios, Asamblea de Hermanos, Iglesia de Filadelfia, está lo de mucha ramificación. Y yo te quiero hacer una pregunta. De todos estos, los esenios, los fariseos, los escribas, los celotes, de todos estos, ¿quiénes tenían la verdad? Chico, alguno tenía que tener la verdad. Dime tú, ¿no? Porque si no, ¿quiénes tenían la verdad? ¿Alguien sabe? ¿Quién de todas estas ramificaciones del judaísmo, quién tiene la verdad? De todas las ramificaciones que hay hoy en la iglesia, ¿quién tiene la dichosa verdad? Todos y ninguno. Lógicamente, cada uno defendía su verdad. Lógicamente, cada uno barría para casa. Luchaba por su denominación. Pero en vez de dejar que las cosas que tenían en común les uniera, dejaron que las pequeñas diferencias les separaran. Entiendan algo, nadie tiene la verdad absoluta salvo Jesús. Ninguno de ustedes, ni yo, nadie tiene la verdad absoluta, solamente Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Aquí no hay otra verdad, no hay otro camino al Padre. Yo soy la verdad, dice Jesús. Jesucristo es la única verdad. La eternidad solo, y espero por favor que entiendan esto, abre bien tus oídos y tu corazón. La eternidad solo se gana a través de Jesús, no de ninguna denominación. Todas las creencias tienen su parte de verdad, pero también sus errores. ¿Y sabes por qué todas tienen sus errores? Porque todas las forman los humanos. Y donde las personas metemos la mano, todos los tropeamos. Jesucristo es la única verdad y es el único camino. Mira, con todo el respeto te lo digo, pero creer que vas a ir al cielo porque eres bautista, creer que vas a ir al cielo porque eres pentecostal, creer que vas a ir al cielo porque perteneces a las asambleas de Dios, a las asambleas de hermanos, a la iglesia gitana de Filadelfia, creer que vas a ir al cielo porque perteneces a los metodistas, es estar inmensamente equivocado. Hace unos años atrás, uno de los mandatarios aquí en España de la iglesia bautista me dijo, Alberto,
Los bautistas seremos los primeros en entrar en el reino de los cielos. Y yo me reí pensando que era una broma, pero el silencio y la seriedad de ese hombre me llevó a creer que pensaba que ese hombre tenía la razón. Él pensaba que por ser de la ramificación de los bautistas iba a entrar primero en el reino de Dios. Yo creo que los bautistas son mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Creo que los pentecostales son mis hermanos. Creo firmemente que los que pertenecen a Asambleas de Dios son mis hermanos. Creo que los que pertenecen a la iglesia de Filadelfia, los que pertenecen a las asambleas de hermanos, digan más denominaciones si ustedes conocen, todos ellos, si creen en Jesús, son mis hermanos. Creo que los metodistas son mis hermanos. ¿A cuánto le gustó el pastor Airán que predicó aquí hace 2 semanas? Bueno, él es metodista. ¿En serio? En serio, lo siento si se te cayó un mito. El pastor Airán es pastor de una iglesia metodista. Comunidad Cristiana Eliena y Metodista Libre. Para ti. Y es nuestro hermano. ¿Cuántos aman a Airán? Y Dios quiera que vuelva pronto y comparta con nosotros y que esté aquí predicándonos la palabra. Él es metodista y yo he ido a su iglesia a predicar y no hay ningún problema. Como yo conozco las diferencias, sé que ellos son más, a ver cómo lo digo, porque ellos ven los vídeos, más cautelosos a la hora de expresar su espiritualidad. Yo sé que allí no puedo expresarme como me expreso aquí. Yo cuando fui, la iglesia del pastor Airán tiene una alabanza tan hermosa. Les invito a que puedan visitarles algún día. Una tan hermosa que yo cuando fui la primera vez, yo levanté mis manos y me puse a aplaudir y cuando abro, yo digo, aquí no hay mucho escándalo, y cuando abro los ojos, nadie aplaudiendo, todos así, dije, vale. Allí donde fuera lo que viere, no voy a faltar el respeto. Lógicamente no voy a ir a esa iglesia a ponerme a hablar en lenguas, a gritar, a hacer, no, respeto. Es muchísimo más lo que me une a ellos que esas pequeñas diferencias, que no voy a decir ni que nos separan, sino pequeñas diferencias que hay. Pero para mí son mis hermanos, que amo con locura a Irán, a Marta y a toda la iglesia. Pero también creo firmemente que ninguno tiene la verdad. Decir que Vida Nueva tiene la verdad absoluta es caer en un error. Decir que el pastor Manolo, que el pastor Alberto, que el pastor, llámese como quien se llame, tiene la verdad absoluta, aparte de fanatismo y de idolatría, es caer en un inmenso error. Ahora la pregunta del millón. Para ser judío, o más que para ser judío, para que te reconozcan en el judaísmo y más como rabí, como maestro, que así era el Señor, tenías que pertenecer, tenías que tener una identidad clara. ¿A qué grupo perteneció Jesús? Él fue reconocido como rabí, él fue reconocido como maestro. Maestro bueno, le dijo aquel, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Rabí, rabí le llamaban. ¿A qué grupo perteneció Jesús? ¿Jesús fue fariseo, fue senio, fue saduceo? ¿Fue un celote? ¿Ustedes imaginan a Jesús como celote? ¿A qué grupo perteneció Jesús? A ninguno. Por allí corría el año 2007 y el famoso Papa Ratzinger, que me suena, con todo respeto lo digo, no me estoy burlando, ojo, pero me suena como a cómic, Ratzinger Z, ¿no? Me suena algo así. Este hombre dijo que Jesús pertenecía a los esenios, porque es todo paz, todo tranquilidad, todo amor, todo tranquilidad. Pero bueno, un disparate de tantos que dijo este hombre, como muchos decimos disparates también. Tenemos que entender que Jesús no vino a formar parte de ningún grupo, sino que vino a traer salvación, únicamente fue su fin. Jesucristo vino a traer salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, versículo que todos nos conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que esté en vida nueva, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que esté en las asambleas de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que sea bautista, ¿dice eso la Biblia? ¿Qué dice? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Aquí no se trata de formar parte de un grupo, de una creencia, de una iglesia, de una denominación. Aquí se trata de creer en Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna y no se perderá. Y Nicodemo era un fariseo, era un principal entre los judíos. Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Principal entre los judíos era que era una persona importante, formaba parte del Sanedrín. No voy a entrar ahí porque si no me alargo más de lo que yo suelo alargarme. Pero independientemente de estos datos, que era fariseo, que era principal, que era maestro de Israel, ¿sabes cuál es el dato más importante de Nicodemo? ¿Sabes qué es la cualidad más importante de este hombre llamado Nicodemo? Que Nicodemo buscó a Jesús. Fue Nicodemo quien decidió acercarse al Señor.
En Juan capítulo 3, versículo 2 dice que este vino a Jesús de noche. Nicodemo buscó a Jesús. ¿Pero por qué lo buscó de noche? Si la Biblia nos da ese dato es porque hay algo importante ahí, porque simplemente la Biblia, Mateo o Juan en este caso podría haber dicho, Nicodemo se acercó a Jesús. Sin embargo dice, se acercó a Jesús de noche. Recordemos que el primer dato que la Biblia nos da de Nicodemo es que es fariseo, y los fariseos viven de apariencia, ya lo hemos visto. Si hubiese acudido de día a Jesús y la gente lo ve, su reputación estaba en juego. Nicodemo tenía muchísimo que perder con este encuentro, pero aún así, con todo lo que tenía que perder, él decidió acercarse a Jesús. También es cierto que nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia en términos espirituales. Que Nicodemo se acercara a Jesús de noche nos muestra su estado espiritual. Nicodemo, a pesar de ser un principal entre los judíos, un maestro de Israel, un fariseo bien reconocido, él estaba en la oscuridad. Él lo tenía todo humanamente hablando, pero estaba en oscuridad. La luz de Jesús todavía no había resplandecido en él. Juan dice de Jesús que él es la luz de los hombres. Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por mucha fama, por mucho reconocimiento que Nicodemo tenía, por mucha buena reputación, Nicodemo estaba en oscuridad porque todavía no se había encontrado con Jesús. Nicodemo lo tenía todo, humanamente hablando. Era de la clase alta de los fariseos, era reconocido como maestro en Israel. Cualquiera que conoce lo más mínimo la cultura judía sabe que el reconocimiento es lo más importante. Si analizamos la manera de hablar, si tú estudias esa conversación que Nicodemo tiene con Jesús, analizas las palabras que le dice, vas a poder deducir que Nicodemo no era un cualquiera, él era una persona sabia, culta. Por ejemplo, si tú estudias el vocabulario de, de Esaú, ¿recuerdan la historia de Esaú que hemos hablado muchos miércoles de él? Hermano de Jacob. Esaú era, ¿cómo lo puedo decir? Vaya un magurrio del campo, eso no sabía ni hablar. Cuando tú estudias el vocabulario de Esaú, tú dices, por favor. Sin embargo, Nicodemo era culto, era sabio, él tenía una compostura, era un superdotado, era un sabelotodo, él tenía mucha, pero que mucha cultura. Pero sin embargo, con todo eso, se sentía vacío por dentro. ¿Y de qué habló Jesús con Nicodemo? Y atentos aquí. ¿De qué habló Jesús con Nicodemo? Porque mientras Nicodemo se acercó a Jesús con palabras lisonjeras, aduladoras, es que tú lo que haces es porque eres un enviado de Dios. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, lo que le habló fue del nuevo nacimiento. Dice el versículo 3 de Juan 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Atentos aquí. Esta expresión que ya la hemos visto decenas de veces aquí, de cierto, es un hebraísmo, los judíos lo usan mucho para decir lo que viene ahora es importante. Nicodemo, tranquilo. Jesús se pone a la altura de Nicodemo, le empieza a hablar en sus términos que él entendiese. Le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que aunque tengas todos los logros, que aunque lo hayas conseguido humanamente todo, aunque tengas dinero, fama, reputación, aunque lo tengas todo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Nicodemo, tómate esto en serio. Aquí no se trata del reconocimiento de la gente. Aquí no se trata de que tu cuenta bancaria tenga muchos ceros. Aquí no se trata de que estés bien económicamente hablando. Aquí no se trata de que todos te adulen y digan palabras bien de ti. Si no naces de nuevo, no vas a poder ni ver ni entrar en el reino de los cielos, le dice Jesús. Mientras Nicodemo se presenta con un montón de palabras aduladoras delante de Jesús, Jesús se introduce directamente en lo importante. Jesús no pierde el tiempo con vanaglorias de la vida. Jesús sabía que tenía una oportunidad de oro frente a este maestro de Israel y no se iba a meter en explicarle que si él verdaderamente era hijo de Dios y todas esas cosas, no. Sino que Jesús siempre, y escuchen esto, siempre alude a tu salvación. Créeme que al Señor no le importa tu economía. Me atrevo a decir que al Señor no le importa cómo está tu estado físico. Al Señor no le importa ni aún tu salud si no has nacido de nuevo. Lo más importante es que hayas nacido de nuevo. Jesús no pierde el tiempo con vanaglorias de esta vida. A Jesús solo le importa tu salvación. Le da lo mismo todo lo que puedas conseguir aquí en la tierra. Todos los bienes, todo el dinero y toda la fama que tienes. Al Señor le da lo mismo todo eso si no has nacido de nuevo.
si tu alma todavía no está salva, si no has cogido el pasaporte que se llama Jesucristo para el día que partas de aquí, te vayas a una eternidad con el Padre. La Biblia dice que a Jesús solo le importa tu salvación porque para eso vino. En Juan capítulo 12, versículo 47, Jesús dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no ha venido a prosperarte, iglesia. Despierta de una vez por todas. Jesús no ha venido a prosperarte aunque lo haga. Jesús no ha venido a bendecirte aunque lo haga. Jesús no ha venido a sanarte aunque lo haga. Jesús no ha venido a liberarte aunque lo haga. Jesús ha venido para que tengas vida eterna. Jesús ha venido para que tengas salvación. Jesús ha venido para que nazcas de nuevo y puedas ver y entrar en el reino de los cielos. Para eso ha venido Jesús. Mira, da igual de dónde procedas, da igual cuáles sean tus orígenes, da igual tu nacionalidad, tu estatus social, tu raza y tu color de piel, que si crees en Jesús, serás salvo y tendrás vida eterna. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo, dale un aplauso al Señor. Jesús le dijo a este hombre tan reconocido en Israel, un principal, un hombre que cuando caminaba muchos se inclinaban, un hombre que muchos estudiantes le tenían por admirado, un hombre que tenía una fama intachable. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Te es necesario nacer de nuevo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Esa expresión nuevo, esa palabra nuevo significa en el original alto, haciendo referencia a Dios. Pero tengo una pregunta. ¿Qué es nacer de nuevo? Porque mira que hemos enseñado de esto. Mira que se usa esta expresión. A la gente le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿y qué es? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de lo alto? Nacer de nuevo no es hacer repetir a la gente como loros lo que nosotros conocemos como la oración de fe. ¿Quieres nacer de nuevo, Jorge? Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, abro mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. ¡Wow! Jorge ha sido salvo, ha nacido de nuevo. Eso es necesario hacerlo. Eso es un aliciente que la iglesia da como instrumento de Dios, como para empujar a la gente a que pueda recibir a Jesús. Pero decir que todos los que hayan repetido como loritos esa oración han nacido de nuevo, válgame Dios el error que estaríamos cometiendo. Nacer de nuevo no es pasar aquí al frente bajo un emocionalismo, porque alguien te dijo, pasa aquí al frente, que a mí me encanta hacerlo, porque es, vuelvo y repito, un empujón que le damos a la gente para que pueda venir y aceptar al Señor en su corazón. Pero pensar que por pasar aquí al frente y que alguien ore por ti has nacido de nuevo, eso es un enorme error. Nacer de nuevo es algo mucho más profundo. Nacer de nuevo es lo que la Biblia denomina convertirte a Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice así que convertíos y arrepentidos, para que sean borrados los pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntete y conviértete, dice el Señor. Y esa palabra conversión es lo que alude al nuevo nacimiento. Nacer de nuevo no es venir a la iglesia. Dios quiera que todos los que estemos aquí este domingo seamos nacidos de nuevo. ¿Amén? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay? Amén. Por preguntar algo. Pero no es venir a la iglesia. No es ser miembro de una iglesia, de una creencia, de una ramificación, de una denominación. Nacer de nuevo significa ser una nueva criatura. Como Pablo enseñó en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, congréguese todos los domingos. Si alguno está en Cristo, cuídese de estar en vida nueva. Si alguno está en Cristo, que sea pentecostal, que sea efusivo a la hora de adorar. ¿Qué dijo Pablo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron. A partir de ahora, si verdaderamente has nacido de nuevo, tendrás hechos nuevos, hechas nuevas. Tu vida cambiará. Si verdaderamente naces de nuevo, tu vida cambia. Nacer de nuevo significa que ahora tus intereses son los intereses del Espíritu. Que has dejado a un lado tu egocentrismo que todos tenemos. La vanagloria que todos tenemos. Ese fantasma llamado ego que todos tenemos.
Es dejarlo a un lado para que comencemos ahora a vivir por el Espíritu. Jesús le dijo, casi finalizando esta conversación con Nicodemo en el versículo 6, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer de nuevo significa que comiences a vivir por y para el Espíritu. Cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, comienza a vivir por el Espíritu, comienza a tener una vida nueva, hechos nuevos. Más allá de venir a una iglesia, de congregarse, de formar parte de una iglesia, de un grupo de hogar, toda la religiosidad que tú quieras, que está bien y es necesaria. Pero nacer de nuevo es tener una vida nueva. Hay un cambio en las personas que verdaderamente nacen de nuevo. Ahora, ¿sabes dónde ocurrió el primer cambio en la vida de Nicodemo? No lo pongas todavía. Y Rafa, tú que escuchaste esta mañana, cállese por favor, Rafa, ¿Dónde fue el primer cambio en la vida de Nicodemo? ¿Alguien me lo puede decir? En su mente. El mayor cambio, el primer cambio que Nicodemo tuvo fue en su mente. Cuando el Señor le expresa que hay que nacer de nuevo, él entra en una especie de confusión que le dice en el versículo 4, pero espera un momento, Señor. ¿Cómo me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Espérate un momento que hay algo que me estoy perdiendo. ¿Soy un maestro de Israel? ¿Soy una persona que lo sé todo prácticamente, que me sé la Torá de memoria? ¿Tengo claro cómo ser salvo, que es a través del judaísmo? Y ahora me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez un hombre en el vientre de su madre? Nicodemo tenía el concepto bien claro. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ser del pueblo judío. Eso era su cultura, su tradición, sus enseñanzas. Pero ahora Jesús le dice que no. Nicodemo, todo lo que has aprendido hasta ahora no sirve. No es que Nicodemo no entendiera lo que Jesús le estaba diciendo. No nos olvidemos que era una persona superdotada, sabia, maestro de Israel. Era una persona muy culta. No es que no entendiera, sino que en ese momento que Jesús le dijo, ¿quieres entrar en el reino de Dios? Nicodemo esperaba la respuesta, tienes que ser hijo de Abraham. Pero sin embargo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. En ese momento chocaron sus creencias con la palabra de Dios. Entró en conflicto su mente, sus principios, sus enseñanzas, su cultura con la palabra de Dios. Había entrado en conflicto sus costumbres con la palabra de Dios, sus costumbres con lo que Dios dice, lo que le habían enseñado desde pequeño con lo que Dios dice, lo que su familia, su entorno le habían enseñado con lo que Dios dice. A mí me enseñaron de pequeñito que para acercarme a Dios tenía que ponerme delante de un cura, arrodillarme y decir Ave María Purísima. ¿Cuánto le enseñaron eso? A Emi nada más. ¿A ti también? Y yo iba con 7 añitos, con toda mi fe, con mi escapulario, con mi rosario, con mi Biblia, que todavía la tengo ahí firmada por el Padre Domingo. Mi primer Nuevo Testamento, con 6, 7 añitos, lo tengo ahí como un muy bonito recuerdo. Y yo que siempre he sido creyente en mi Dios, iba con toda la fe del mundo ahí a arrodillarme delante del Padre Domingo y decía, Ave María Purísima. Y él me decía detrás de un enrejado, sin pecado concebido. Yo no entendía nada. Y ahí empezaba yo a decirle toda la retaíla, mira que he mentido, mira que he hecho esto, mira que he hecho lo otro. Y el 15 de agosto yo tenía que ir a ver a mi Virgen de Candelaria. En Tenerife hay una tradición que es que tú tienes que ir caminando, vivas donde vivas en Tenerife, hacia la Virgen de Candelaria. Ni me estoy riendo ni estoy haciendo burla, estoy explicando algo. Y ahí iba yo, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Candelaria, 30 y pico kilómetros de noche, un frío, y caminando para ver a mi Virgen. Y ahí entraba yo, y cuando yo veía esa Virgen, que un día, por cierto, me llevaron a conocerla en el colegio y me hicieron besar la medalla. Dios mío, pasamos ahí como 150 niños todos besando, y yo decía que voy a coger una infección. Todos besando esta medalla. Pero mi fe, a mí mis padres me habían dicho, mi familia me había dicho, mi cultura me había dicho, esta es la manera de acercarse a Dios. Y este niño con mucha fe, yo me acercaba y yo veía a esa Virgen literalmente como si fuera Dios.
Se me erizaban los pelos cuando yo estaba ahí. De repente conozco a Damari. Y me lleva a la iglesia. Y yo digo, ¿y dónde están los santos? Aquí no hay ningún San Pedro, ningún San Judas. ¿Dónde está San Pablo? Hay una cruz vacía, ¿dónde está el Cristo colgado? Decía, no, aquí nos acercamos al Señor por medio de la fe. Y yo, ¿y dónde está el santuario para ponerme de rodillas y decirle al pastor o al cura o quien esté aquí ahora de permiso, no sé? Y entonces en ese momento entraron en conflictos. Entró en conflicto mi mente con lo que la palabra de Dios enseña. Entró en oposición lo que me habían enseñado con lo que la palabra de Dios dice. Me sentí mal. Reconozco que me sentí indigno cuando tuve que rechazar lo que mis padres me enseñaron, porque pensé que estaba fallando a mis padres. Pensé que, por eso hablo con mucho respeto, porque tengo familia muy católica. Yo no me burlo de eso, en ningún caso, líbreme el Señor de hacer eso. Pero tampoco lo que puedo hacer es obviar la verdad. Y la verdad nos dice que a través de la idolatría nadie se puede acercar al Señor. Que a través de una virgen, de un santo, de una estatua, de algo, nadie se puede acercar al Señor. Quien lo haga, está bien con el Señor, que haga lo que quiera, pero eso no está bien. Y a veces entra en conflictos lo que nos han enseñado con la palabra de Dios. ¿Cuántos han sentido identificados alguna vez con Nicodemo? Que tienen conflictos en su mente. A mí me enseñaron así. A mí me dijeron que una iglesia es un lugar, esto es todo menos una iglesia. ¿Dónde está la cruz aquí? ¿Dónde hay un cura con un, ¿cómo se llama esto? Con un clériman aquí. Pues si hay un muchacho ahí hablando, ¿dónde están los santos aquí? ¿Dónde están las monjas? Tenemos unos preceptos en nuestra mente, unas costumbres bien arraigadas, unas tradiciones bien grabadas en nuestro interior, pero cuando llegamos a Jesús, muchas pueden chocar frontalmente con la palabra del Señor. Te hago una pregunta para terminar. ¿Crees que Nicodemo nació de nuevo? No tengan miedo a equivocarse, hablen. Bueno, hablen ahora, no estén hablando entre ustedes ahí mientras yo estoy compartiendo, pero... ¿Crees que Nicodemo nació de nuevo? Y bueno, ¿y por qué? Entonces decimos que sí, porque sí, ¿por qué? Por decir algo. Te dije sí como te podría haber dicho que no, ¿verdad? Más adelante, la Biblia dice, ahí no está Nazaret, pero la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Cuántos saben que los cristianos tenemos que estar creciendo siempre? Y no nos quedamos en Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, sino que seguimos avanzando un poquito. Y avanzamos y seguimos creciendo y madurando en el Señor. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Se han fijado que no he levantado ni el rostro? Porque sé que más de uno ha mentido diciendo amén. Tengo constancia que Pepín sí lee la Biblia todos los días. Yo lo he visto llegar del trabajo sudando, cansado y sentado abriendo su Biblia todos los días. Qué bueno eso, Pepín. No has perdido esa costumbre, no me te he adulado como para que me dejes mal ahora. Y seguimos creciendo y seguimos avanzando y llegamos al capítulo 7, donde nos encontramos a un Jesús más expuesto a la multitud. Aquí ya no vemos a un Jesús donde la gente se acerca a Él vergonzosamente de noche, sino que nos encontramos a un Jesús que se pone de pie en el mismo templo de los judíos y comienza a predicar la palabra del Señor. Hay una enorme multitud, dice la Biblia. Y mucha de esa multitud, cuando escucha a Jesús, empieza a recibirle como el Maestro, empieza a recibirle como el Mesías. Cuando los fariseos ven esto, ¿ustedes creen que se alegraron? No, ardieron en ira, en envidia. Así que los fariseos, junto con los escribas, dice la Biblia, y con los principales sacerdotes, ordenaron a los guardias del templo, ordenaron a los alguaciles del templo que fueran y prendiesen a Jesús. Hay un versículo ahí que dice, el versículo... Los fariseos oyeron la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y ahí se levantan todos los guardias del templo y van rumbo a Jesús. Estos hombres duros, estos hombres de guerra, estos alguaciles, estos guardianes del templo van hacia Jesús para detenerle, para decirle, cállese la boca. Este es el templo del Dios Altísimo y tú no tienes derecho a predicar. Pero la Biblia dice que mientras estos alguaciles se acercaban a Jesús y escuchaban lo que Él decía, no pudieron prenderle. Ellos dijeron, pero ¿y cómo prendo yo a este hombre?
¿Cómo arresto yo a semejante hombre que está diciendo la verdad? Así que los alguaciles, nos enseña la Biblia, bajan sus rostros y se van hacia los fariseos, hacia los sumos sacerdotes, hacia los escribas para decirle, no puedo arrestar a un hombre inocente, no puedo hacer esto. Así que los fariseos se sacan un as de la manga, como todos los fariseos, la acusación. Porque tú sabes que ese es un impío, tú sabes que ese es un endemoniado, tú sabes que no sé qué. ¿Y a que no sabes quién entra en escena? ¿A que no sabes quién defiende a Jesús en ese momento? Nicodemo. La Biblia dice que en Juan capítulo 7, versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice la Biblia, era uno de los principales fariseos y en los principales sacerdotes, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¡Ey, esperen un momento!, dice Nicodemo, ¿cómo vamos a aprender a este hombre? ¿Acaso los judíos, acaso los fariseos nos caracterizamos de hacer juicios injustos? El que ayer se avergonzaba de Jesús y tenía miedo que lo viesen en público, hoy lo estaba defendiendo públicamente. Nicodemo comenzó a defender a Jesús, a creer en él públicamente. Pero sigue leyendo, hermano, no te quedes en Juan capítulo 7, sigue avanzando hasta que llegues a Juan capítulo 19. La Biblia nos enseña cómo cuando Jesús muere en la cruz, con todo lo que pasó, ya nosotros conocemos la historia. Era viernes por la noche, se acercaba el Sabbat, ya les he dicho de antemano, los judíos no hacen nada en el Sabbat, son unos religiosos, prefieren dejar a un cuerpo ahí que se pudra a la intemperie antes de que hacer algo en ese día. Así que un hombre de bastante dinero, ¿cómo se llama ese hombre? José de Arimatea. Arimatea era la ciudad y se les conocía así, por eso Jesús de Nazaret. José de Arimatea se acerca, era un hombre tan poderoso que tenía trato con Poncio Pilato y le dice, Pilato, por favor, entrégame el cuerpo de este hombre. ¿Sabes que ahora los judíos comienzan su fiesta? No lo queremos dejar colgado aquí, por favor, entrégame el cuerpo. ¿Sabes qué? Soy un hombre adinerado, tengo una tumba, tengo un sepulcro, se lo voy a donar a este hombre. Así que Pilato, desconozco la relación que tenía con José de Arimatea, le dice, está bien, llévatelo. Ya que no sabes quién entra en escena en ese momento. La Biblia dice que un hombre llevó 100 libras de mirra y aloe. Estamos hablando de enorme cantidad de dinero para ungir el cuerpo de Jesús. Esto se hacía solamente para los reyes. Cuando un rey moría, cuando una eminencia moría, se le ungía su cuerpo con aloe y con mirra. Eso es extremadamente caro. ¿A que no saben quién es? Nicodemo. La Biblia dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Nicodemo pasó de acercarse a Jesús de noche a defenderle públicamente y a traer sus recursos a los pies del Señor. Nadie se gasta semejante barbaridad de dinero en alguien que no considera como su Dios. Por estas señales yo creo que Nicodemo sí nació de nuevo, porque hubo un cambio en él. Nicodemo tuvo hechas nuevas. Nicodemo tuvo una vida nueva. La gente que su vida cambia es la que verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Y sabes qué es lo que espera Dios de ti? Que cambies, que tengas un cambio para bien. Cierra tus ojos y vamos a ponernos de pie. Lo que Dios espera de ti es que cambies, es que tengas una vida nueva, es que seas una nueva criatura, es que de aquí en adelante vayas creciendo como lo hizo Nicodemo. Es que de aquí en adelante tu vida sea como la luz de la aurora que va en aumento. Lo que Dios demanda de ti no es tanto que te congregues, no es tanto que seas parte de una iglesia. Lo que Dios demanda de ti es que nazcas de nuevo. Cierra tus ojos por un momento. Da igual de dónde procedas, da igual tu economía, da igual tu estatus social. Si hoy no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. No se trata de venir, se trata de nacer. No se trata de pertenecer a una iglesia, se trata de ser una nueva criatura. Se trata de que dejes a Dios obrar en tu vida, de que dejes a Dios obrar en tu familia, de que dejes a Dios obrar en tu salud. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Sé que lo sabes todo, sé que eres súper dotado, sé que tienes muchos conocimientos, pero Dios te ha enviado aquí para que escuches esto. O naces de nuevo, o no puedes ni entrar
ni ver el reino de los cielos. Dios está esperando a que nazcas de nuevo para que puedas ver y entrar al reino de los cielos el día que te toque partir de este mundo. No se trata de venir a la iglesia, que créeme que es necesario. No se trata de servir, no se trata de hacer, se trata de nacer de nuevo. Levanta tus manos. Levanta tus manos delante de su presencia y comienza a adorarle. Si te da vergüenza, si es la primera vez que vienes, si te da como apuro adorar a Dios, hazlo en bajito, como Nicodemo. Acércate esta noche al Señor, en la intimidad. Tranquilo que nadie nos está viendo. Pero acércate al Señor en esta hora. Acércate a su presencia en esta hora. Cierra tus ojos, levanta tus manos y verás cómo el Señor se va a manifestar a tu vida. Y de la misma manera que Nicodemo pudo tener un encuentro con Jesús, de esa misma manera, si hay un corazón sincero dentro de ti, tú vas a poder tener un encuentro con Jesús. Y Él lo que espera de ti es que nazcas de nuevo, que tengas un encuentro con Él, que puedas cambiar, que a partir de ahora tu vida sea nueva, tus actos sean nuevos. He aquí las cosas viejas pasaron, Nicodemo. He aquí el conocimiento viejo pasó. A partir de ahora, si quieres nacer de nuevo, tiene que haber una actitud nueva. Tiene que haber un cambio en tu vida. Y es lo que Dios espera de nosotros, que cambiemos. Que cambiemos. Hemos de cambiar. Hemos de ser nuevas criaturas en las manos de nuestro Dios. Hemos de ser como ese barro que hemos quebrado y que el alfarero nos vuelve a levantar. Bendito Jesús. Te invito a que le adores, adórale, levanta tus manos y adórale, no tengas vergüenza, adórale, adórale. Aquí hay muchos Nicodemos con vergüenza, no te preocupes, aquí estamos todos para adorar al Señor. Nadie se va a reír, nadie se va a burlar, más bien todo lo contrario, nos vamos a gozar viéndote adorar al Rey. Adórale, levanta tus manos y adórale mientras cantamos esta alabanza. Adora a tu Dios, adora a tu Dios. Precioso Jesús.